Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Este es el mejor lugar donde podemos estar, en la casa de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y por qué no nos saludamos como lo hacemos acá en la iglesia, pero con una sonrisa que describa que aquí hay gozo en medio del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Digámosle entonces: bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de amar. Dios te ama, yo te amo y así debemos vivir. Dios te ama, yo te amo, vivamos siempre así. Te amo. Déselo fuerte. Hay fiesta en honor al Señor, hermanos. Esta es la fiesta que hacemos al Señor todos los domingos. Y mire qué fiesta la que Dios nos permite tener. Hay alabanza, hay, hermanos, palabra de parte de Dios y tenemos comunión los unos con los otros. Y hoy viene lo más importante, que es el refrigerio que nuestra vida necesita. ¿Cuántos hemos venido para que el Señor nos hable? Dios quiere hablarle esta mañana a usted. Solo es de que usted disponga su corazón para que Él coloque la palabra. Así que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar en estos momentos. Vamos a orar por estas peticiones de oración. Pero yo le pido por favor algo. No ore como de costumbre, no, sino que hágalo con intensidad, diciéndole: Señor, háblame. Señor, haz de mi vida lo que tú quieres hacer en este día. Por favor, entrega tu palabra. Señor, suple mis necesidades. Y el Señor abrirá las ventanas de los cielos esta mañana. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué dice? Ahí está. Así que también le damos la bienvenida a nuestro Señor que está en medio nuestro, hermanos. Esta fiesta es en honor a Él. Así que dele fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta mañana venimos delante de ti con acción de gracias, Señor. Venimos reconociendo tu poder, tu majestad. Y este es el objetivo de reunirnos, Señor, esta mañana. Por eso queremos agradecerte, porque nos tienes reunidos en este lugar. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra debilidad, no es, Señor amado, por nuestras virtudes, sino que en medio de nuestras debilidades tu poder se manifiesta. Ahora, Señor, conforme a la gracia y a la misericordia de tu Santo Espíritu que se derrama en medio nuestro, queremos pedirte que tú, Señor, puedas sanar al enfermo, libertar al cautivo. Señor amado, provee al necesitado, aquellos que se encuentran lejos de ti, aquellos, Señor, que se encuentran desanimados, fortalécelos en el nombre poderoso de Cristo.
Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, aquí estoy. Necesito de tu presencia. He venido a llenarme de ti. No he venido a perder el tiempo esta mañana. He venido a tener un encuentro contigo. Por eso, Señor, háblame. Señor, háblame. Mi corazón es tierra seca, sedienta de tu agua viva. Por eso, Señor, derrama el poder de tu Espíritu sobre nosotros, en el nombre poderoso de Cristo. Señor amado, reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra de Satanás. Cualquier pensamiento que se levante en contra de la obediencia de Cristo, lo sujetamos en el nombre de Jesús. Y preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente para que tú nos hables. En nuestra petición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén, hermano. Vamos a abrir la Biblia en Jueces capítulo número 6. Jueces capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. La palabra de Dios nos dice en Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, que clamaron al Señor pidiendo su ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta mañana. Hermanos, en el hebreo, el libro de los jueces se conoce con el nombre Sofetim. Y Sofetim proviene del verbo hebreo Safat, que significa juzgar. De ahí viene el nombre jueces. Pero este verbo, hermano, Safat, hace una alusión al hecho de cuando un ser humano tiene que tomar una decisión. Cuando una persona tiene que tomar una decisión, obviamente que tiene que juzgar o tiene que valorar cuál es la decisión correcta o la que más se ajuste a la necesidad que está viviendo. De hecho, hermanos, que este libro de los jueces nos describe básicamente la sucesión de 12 jueces que en realidad los biblistas los dividen en 2 grupos: jueces menores y jueces mayores. Los jueces menores se llaman menores porque gozan de una corta nota centrada en su gobierno o en su forma de decidir o de conducir al pueblo.
Ahí, por ejemplo, tenemos a Sangar, a Tolá, a Yair, a Ibsam, a Elón y a Abdón, que son los que se conocen como jueces menores. Incluso ahorita que le estoy mencionando los nombres de estos jueces, tal vez a ustedes no les resulte tan familiar, pero estos son los primeros 6 jueces que se conocen como jueces menores. Luego vienen los jueces mayores, y se llaman jueces mayores porque el objeto de resaltar sus proezas heroicas, sus hazañas guerreras, ocupa una muy buena extensión de las porciones de este libro. Y por ejemplo, ahí encontramos a Otoniel, a Ehud, a Barak, a Gedeón, a Jefté y a Sansón. Ya estos nombres a nosotros nos resultan un poco más familiares. Entonces, el libro de los jueces es un libro que nos presenta las decisiones que tomó el pueblo y las decisiones que tomaron sus dirigentes. Y en la vida, estimados hermanos y hermanas, se necesita tomar sabias decisiones. Si nosotros no queremos tropezar en la vida, necesitamos tomar sabias decisiones. Aún aquellos que no deciden, ya están decidiendo. Aún aquellos que tratan la manera de posponer una decisión importante, ya están decidiendo. Y están aquellos también que tristemente son otros los que están tomando decisiones por ellos. Entonces es importante que nosotros tengamos en claridad que en la vida vamos a tomar decisiones. Pero para tomar decisiones, en ocasiones, hermanos, no sabemos cómo responder ante cada situación de la vida. Por ejemplo, un muchacho que desea prepararse en la universidad y que a lo mejor tiene la sugerencia de sus padres que le recomiendan: mira, hijo, a ti lo que te conviene es estudiar derecho, o a ti lo que te conviene es estudiar medicina, o a ti lo que te conviene es emprender un negocio. Ya desde ahí, esas sugerencias están tratando la manera de orientar al joven para que tome una decisión con respecto a su futuro académico. O qué decir de la decisión más importante después de recibir a Cristo en el corazón, la decisión del matrimonio. Mira, hija, este hombre no te conviene. O mira, hija, este hombre me parece con cualidades que te pueden bendecir, pueden prosperar tu vida, pueden crecer juntos como familia. Entonces todos nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida. Y a veces, hermanos, nos encontramos en situaciones en la vida donde no sabemos qué decisión tomar. Ahí es donde se vuelve indispensable poder tener la respuesta del Señor ante una decisión que necesitamos tomar. Si no queremos errar en lo que vamos a hacer en la vida, es importante tener la dirección, la orientación del Señor para tomar una decisión sabia. Entonces, lo primero que yo necesito para tomar una decisión sabia y correcta en mi vida es tener la presencia de Dios conmigo. Si Dios no es mi socio en cualquier asunto de la vida, téngalo por seguro que usted y yo nos vamos a equivocar, vamos a tropezar, vamos a llorar, nos vamos a lamentar, porque dejar a Dios fuera del asunto de nuestras vidas puede ser fatal. Y en estos versículos que hemos leído esta mañana, nos vamos a encontrar ante un pueblo que tomó una decisión de ignorar la presencia de Dios. Vea cómo comienza el versículo 1 con el que comenzamos la lectura. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. La decisión de Israel es que después que el Señor les entregó la tierra prometida, dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Vea qué interesante es esto,
Porque cuando ellos reciben la tierra como herencia, lo primero que hace Israel rápidamente es comenzar a olvidar la santa presencia de Dios en medio de ellos. ¿Qué era lo que Dios les había dicho por medio de Moisés? Israel, yo habitaré entre ustedes, yo seré su Dios, así sabrán que yo soy el Dios de ustedes, que los sacó de Egipto para habitar en medio de ustedes. Entonces la tierra prometida, la tierra de Israel, era ese espacio donde Dios podía habitar junto a su pueblo. Pero mire qué cosa, el Dios que les había bendecido la tierra, ahora es el Dios que está siendo ignorado en la misma bendición que Dios les había entregado. ¿Cómo es posible que después de recibir una bendición de parte de Dios, lo primero que hace su pueblo es decidir ignorarlo? Es decidir hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esa decisión tiene una reacción inmediata. Si usted decide sacar a Dios del centro de su vida, eso va a tener una reacción inmediata. Y ese fue el caso de Israel. Porque dice el versículo 1, que al ignorar la presencia del Señor, al hacer lo malo ante sus ojos, esa acción tuvo una reacción. Porque dice el verso 1, Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Hermanos, ignorar la presencia del Señor, decidir ignorar la presencia del Señor, los expuso frente a un enorme peligro, frente a sus enemigos. Por eso es que ahí dice, Él los entregó en manos de los madianitas. Si hay algo que usted debe de entender, es que Dios es un caballero. Dios no le va a obligar a usted absolutamente a nada. Él es el dueño del universo. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Él le dio la vida a usted. Él le ha dado la existencia a usted. Y el Señor podría demandarle, podría decirle, me vas a obedecer, me vas a servir, solo a mí me vas a adorar, no te vas a alejar de mí. El Señor nos podría obligar, porque Él tiene el poder. Pero Dios no quiere máquinas, Dios no quiere robots. Dios lo que quiere es un pueblo que voluntariamente entregue su voluntad al señorío de Cristo, entregue su decisión a su poder. Pero eso es algo que tú debes de decidir. Por eso es que la decisión más importante en la vida es si tú decides o no rendirle tu voluntad a Él. Quiero decirte algo. Si tú le entregas tu voluntad al Señor, yo no te digo que las cosas van a ser perfectas, pero la Biblia da testimonio de algo, y es que el Señor, como poderoso gigante, irá frente a ti peleando tus batallas, te acompañará donde quiera que vayas. Ese es el Dios que camina con nosotros. Pero tú también puedes decidir otra cosa, y es ignorar su presencia. ¿Cuántos de nosotros, después de que hemos recibido una bendición, una respuesta de parte del Señor, lo primero que hacemos es ignorar su presencia? Pero ignorar su presencia nos expone a un gran peligro. No nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a un peligro. La Biblia dice que Él los entregó a la mano de los madianitas. Usted sabe que los madianitas eran descendientes de Abraham como resultado del matrimonio que Abraham concertó con su segunda esposa, Sétura. Y las imágenes que tenemos de los madianitas son variadas en las escrituras. Por ejemplo, una caravana de mercaderes madianitas fueron los que compraron a José y lo llevaron a Egipto. Es decir, eran mercaderes, eran traficantes incluso de personas. Pero también, hermanos, de Madián se nos habla cuando Moisés, huyendo de Egipto, termina refugiándose
entre los descendientes de Madián, al punto que el mismo Moisés se casa con una madianita que era Séfora. Él tuvo una relación con Jetro, una relación familiar a través de su hija Séfora. Es decir, las imágenes que hay de los madianitas son diversas en la Biblia. Pero la Biblia en esta ocasión, en el libro de los Jueces, nos va a describir un aspecto negativo de ellos. Y vea lo que dice el versículo 2. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. ¿Cuál es el primer efecto de decidir vivir lejos de Dios? ¿Cuáles son los primeros efectos de cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera? De cuando yo quiero dirigir mi familia a mi manera, de cuando yo quiero construir un matrimonio a mi manera. Bueno, preguntémosles a los israelitas que decidieron dejar afuera al Señor de la bendición que Él mismo les había dado. Cuando el Señor se apartó de ellos, el terror y el miedo secuestraron la tranquilidad de aquel pueblo. Lo primero que nosotros vamos a experimentar cuando decidimos sacar al Señor de nuestra vida, de nuestros asuntos, lo primero que vamos a experimentar es miedo, es terror. Hermanos y hermanas, nuestra seguridad solamente puede estar en el Señor. Nosotros solamente estamos seguros con el Señor. Pero vea lo que dice esta palabra, que los israelitas se escondían de los madianitas. ¿Dónde? En las montañas, en las cuevas. Ellos buscaban otros lugares de refugio. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ya no peleaba sus batallas. No porque Dios no quisiera, no porque a Dios se le hubiese acabado su poder, sino porque ellos habían decidido darle la espalda al Señor. Ellos habían decidido ignorar la presencia del Señor. Y al no tener al Señor como baluarte de seguridad y de refugio, lo primero que comenzaron a experimentar es miedo, es terror, es angustia. Por eso le acabo de decir, la fuente de nuestra seguridad y de nuestro refugio solamente está en la presencia del Señor. Ya lo decía el salmista en aquel salmo muy conocido, el 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando estalle una guerra contra mí, yo mantendré mi confianza en el Señor. El salmista dice: en el Señor está mi seguridad, en el Señor está mi refugio, en el Señor está mi escondite. Porque el pueblo de Dios puede tener confianza, tranquilidad en medio de la aflicción. Porque el Señor, hermanos y hermanas, nos promete ser baluarte y columna fuerte para nosotros en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque hasta el momento no existe ni un solo enemigo que se ponga en pie delante del Señor y que el Señor no lo aplaste con su presencia. Nadie se puede oponer al Señor. No hay adversario. Entonces, el Señor, hermanos y hermanas, es nuestro refugio. Como dice también la palabra, el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro lugar seguro en el día de la aflicción. Pero esa presencia está garantizada para aquellos que deciden
vivir bajo su presencia, vivir bajo sus alas. Pero ¿qué hizo Israel? Cuando recibió las bendiciones de parte de Dios, lo primero que hizo fue darle la espalda. ¿Cuántos de nosotros, cuando somos bendecidos en la familia, cuando somos prosperados en los negocios, cuando Dios nos bendice, hermanos, en lo que hacemos, lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios? Lo primero que hacemos es sacrificar el tiempo que le merecemos a Dios. ¿Cuánta gente no ha habido, por ejemplo, que se afanaban diciéndole: Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, prospérame, sácame adelante? El Señor extiende su gracia, su bondad, nos bendice, nos prospera, nos auxilia. Y cuando las bendiciones nos comienzan a rodear y a rodear, y nos comienzan, hermanos, a bendecir, lo primero que comenzamos a hacer es a sacrificar el tiempo que le deberíamos de dar a Dios. ¿Cuánta gente no hay que tiene negocios, que Dios los ha bendecido, que Dios los ha prosperado, que los ha sacado de la miseria y los ha puesto en lugares de príncipes? Dios los ha bendecido. Pero lo primero que comienzan a sacrificar cuando viene la bendición es el tiempo que le deben de dedicar a Dios. Recuerdo un hermano que me decía: hermano, yo he experimentado la hambruna y la gloria al mismo tiempo. ¿Cómo así?, le digo. Y hermano me dice: yo de muy niño iba descalzo a la escuela. Mis padres con mucho esfuerzo me dieron 9º grado. Para que yo pudiera graduarme de bachiller, tuve que trabajar en el día y estudiar en la noche. Yo conocí mi primer par de zapatos a la edad de 15 años. Pero los primeros 14 años de mi vida, los primeros años escolares de mi vida, tuve que ir descalzo a la escuela. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, saqué mi bachillerato y alguien me apadrinó para ir a la universidad. En ese lapso entre el bachillerato y la universidad tuve mi encuentro con el Señor. Y yo le dije al Señor algo: Señor, tú eres un Dios que bendice y que prospera. Prospérame, sácame de la pobreza. Y era un hermano que venía de una situación rural, hermano, de una condición rural donde comía 1 o 2 veces al día. El hermano me cuenta: mire, yo comía tortillas de maicillo. Yo no sé cuántos han comido tortillas de maicillo, pero usted sabe, hermano, que el maicillo es lo más cómodo, es lo más barato, y era cuando había. Bueno, el Señor escuchó su oración. El hermano fue muy sabio, muy joven, invitó al Señor a su vida, y el Señor comenzó a abrirle puertas y puertas y puertas. Y para no hacerle largo el asunto, el hermano se llegó a posicionar como un gerente en uno de los bancos más reconocidos de este país. Y me dice: hermano, a veces me tocaba cenar con ejecutivos del banco y me servían manjares, y cuando yo veía ese plato ahí en la mesa, me recordaba de la pobreza de donde el Señor me había sacado. El Señor había sido fiel y Él me había prosperado, me había sacado adelante. Y a veces cuando estaba comiendo y estaba quizás en medio de la comida, yo me tenía que disculpar y decirle a los ejecutivos del banco: hermano, perdón, les decía, me voy a levantar, me voy a sentar. Y él se iba al baño, y se veía frente al espejo y se ponía a llorar, porque grande era la misericordia de Dios que lo había llevado hasta ese lugar. Dios lo había bendecido, Dios lo había prosperado. Y claro, después que tenía que andar en bus, ahora llegaba en un carro, hermanos, de esos, ¿verdad? De los que no hay acá, pues vaya. No he visto ni uno. Pero llegaba en carro, bien vestido, con una buena fragancia sobre su ropa. Y venía, hermanos, de una iglesia muy popular, muy humilde. Pero de repente, hermanos, como que a veces el humo se nos sube a la cabeza. Y es ahí donde comenzamos a decir: bueno, esta iglesia como que no va de acuerdo a mi categoría. Y él comenzó a hacer eso: voy a buscar una iglesia que vaya acorde a mi estatus,
a mi nivel. Y comenzó, hermanos, a reunirse con los de la High Life para dejar a los de la High No hay, ¿verdad? Y ahí se comenzó a sentir cómodo, pero poco a poco se comenzó a ausentar de las cosas del Señor. Poco a poco, hermanos y hermanas, comenzó a trivializar su relación con Dios, lo puso en último lugar. Él decidió ignorar al Dios que lo había bendecido. Gravísimo error. El banco se vio en una situación de quiebra económica, que tuvo que vender sus acciones a otro banco internacional. ¿Quién cree que fue el primero que salió volando, despedido? Aquel que le había dado la espalda al Señor. Y ahora, hermanos, ¿sabe el peor error que podemos tener nosotros? Es que tengamos un estilo de vida que creamos que siempre lo vamos a tener. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que debemos de aprender a vivir en abundancia y a vivir en escasez. Si Dios lo bendice a usted en abundancia, no incremente sus gastos. El peor error que nosotros tenemos es que el Señor nos comienza a bendecir y comenzamos a aumentar nuestros gastos. Pero hermanos, nadie nos garantiza que siempre vamos a estar así. Dios a nosotros no nos ha prometido inmunidad. Para no hacerle largo la historia, el hermano estuvo a punto de perder su casa, su familia, pero llegó a la conclusión y dijo: es que le he dado la espalda al Señor, me olvidé de Él. Y muchas veces, hermanos, nos podemos olvidar también del Señor fácilmente, porque la bendición puede ser nuestro peor tropiezo. Por eso vea lo que dice el versículo 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. Y esto es clave: no dejaban en Israel nada con vida. Nada con vida. ¿Y por qué no dejaban nada con vida? Sencillo: si ellos le habían dado la espalda al dador de la vida, si ellos habían dado la espalda al dador de la vida, si el Dios de la vida no está con nosotros, ¿qué es lo único que puede existir en nosotros, hermanos? Es muerte, es destrucción. Por eso dice más adelante: ni ovejas, ni bueyes, ni asnos llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. La presencia de Dios se retira de ellos, el dador de la vida, y lo que comienza a llegarles es muerte. Por eso es que Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Y si hay algo que se nos olvida rápidamente a nosotros, es eso. Por eso, hermanos, vivir lejos de la presencia del Señor le trajo muerte a Israel y todo lo que ellos hacían. Los enemigos acá se describen como langostas. Y dice el verso 6: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas, ahí se acordaron, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y quiero que le preste usted atención a esa palabra. Era tal la miseria, era tal la miseria, que esa miseria los condujo al Señor. A veces, hermanos y hermanas, es en ese punto de nuestra vida, en ese punto donde la miseria se puede volver en una oportunidad para volvernos al Señor. Nuestra condición de miseria nos hace recordar una vez más que sin Él no somos nada. Cuando estamos en situaciones difíciles, es cuando venimos nuevamente a reflexionar: ¿qué he hecho? Yo he ignorado la presencia del Señor.
Yo le he dado la espalda al Señor. Dígame si no. Es en una bancarrota cuando nuestro sentido de gratitud vuelve a nosotros. Es cuando ya no tenemos nada, hermanos, en la bolsa, cuando finalmente valoramos un plato de frijoles sobre nuestra mesa. ¿Sí o no? Es cuando estamos en quiebra, cuando valoramos realmente un plato de comida en nuestra mesa. Pero cuando nos rebalsa el gusto, como dice el dicho, ay, otra vez pollo, otra vez carne, ya no. Nos volvemos ingratos, y por eso es que nuestras oraciones antes de tomar los alimentos son tan insípidas, son tan simples. Es frente a la desilusión matrimonial, es frente a un matrimonio roto que nos damos cuenta que el equilibrio de nuestra familia no está en nuestra habilidad para construir un hogar, sino que el equilibrio de nuestra vida está en la santa y bendita presencia de nuestro Dios. Es cuando nos damos cuenta que nuestra familia va sin rumbo, cuando nos enteramos que lo más importante no está. Es en una cama de hospital donde recordamos que nuestra salud depende solo del Señor. Es ante una pérdida de un ser querido que volvemos al cielo sabiendo que nuestra existencia solamente depende de Él. Nosotros damos la vida por sentado, mis amados, pero déjeme decirle que si estamos en pie respirando hasta este momento, es tan solo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nada más. Dice la Biblia, verso 7, cuando los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor a causa de los madianitas. La miseria los llevó a clamar a Dios, los puso en la posición de donde Dios los había sacado. Dios les respondió, vaya, se dieron cuenta, ¿verdad? Y dice el versículo 8, uno esperaría, clamaron y el Señor les envió un libertador, clamaron y el Señor les envió un salvador. No, la respuesta del Señor vino de una manera que ellos no esperaban, porque en la angustia, en la aflicción de que los madianitas los están atacando, ¿cuál hubiese sido la mejor respuesta según ellos y nosotros? Que Dios les enviara un caudillo, que Dios les enviara quizás una legión de ángeles para acabar a los madianitas, que el Señor quizás les proveyera de un libertador, pero eso no iba a resolver el problema. Dios les respondió de una manera que ellos no esperaban. ¿Y cómo les respondió? Vea lo que dice el verso 8. El Señor les envió un profeta. Les envió un profeta. ¿Sabe? Dios, hermano, escucha todas nuestras oraciones. Dios escucha todas nuestras oraciones. Pero Dios muchas veces nos responde de la forma que menos pensamos. Estamos acá en angustia económica y nosotros le decimos, Señor, por favor, provéeme. Señor, por favor, bendíceme. Y esperamos que quizás va a venir un ángel del cielo con un cheque, ¿verdad?, para cancelar todas nuestras deudas. Aquí tienes, hijo mío, el cheque que estás buscando. Y Dios no hace eso, sino que Dios nos responde y nos comienza a decir, hijo, en medio de esta lipidia económica que estás viviendo, te quiero enseñar varias cosas. Número 1, te he dado sabiduría para que aprendas a administrar tus recursos. Número 2, quiero alentar en ti un sentido de gratitud. Número 3, si te bendigo, no es para que vivas para ti mismo, solo para adentro como el asadón, sino para que también comiences a compartir con otros que no tienen. Y ahí es ahí donde decimos, Señor, esta no era la respuesta que yo esperaba.
Sí, yo sé que esa no era la respuesta que tú esperabas, pero es la respuesta que tú necesitas. Es la respuesta que tú necesitas. Señor, sáname de esta enfermedad, le decía Pablo. Te voy a servir mejor. Sáname de este aguijón en la carne. Y el Señor le dice: no, Pablo, por favor, Señor, yo voy a tener más fuerza para anunciar tu palabra entre los gentiles. Que no. Por favor, Señor, yo te pido que me proveas la oportunidad, pero dame una mejor salud. Que no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu miseria. Lo que le quiero decir a usted esta mañana es lo siguiente: Dios nos está dando respuestas que muchas veces no esperamos. Y vea lo que Dios responde. Parte del verso 8. Así dice el Señor Dios de Israel. Lo primero que el Señor les recuerda es que Él es el único Dios. Eso es lo que dice. Así dice el Señor. ¿Dios de quién? Dios de Israel. Lo primero que tienes que decidir es que yo vuelva a ser tu Dios. Porque en ausencia de mi presencia, valga la redundancia, eso es lo que te ha traído muerte. Mi ausencia es lo que te ha traído muerte. Te vuelvo a recordar: yo soy el dador de la vida, soy tu Dios. Y si Él es nuestro Dios, Él también es nuestro Señor. Y entonces Él nos marca el camino. Entonces lo primero, arreglemos cuentas. Mi respuesta hacia ti ante esta miseria que estás viviendo es: arreglemos cuentas. Yo soy tu Dios, tú eres mi siervo. Pongamos las cosas en perspectiva. Y lo primero, hermanos, que tenemos que hacer ante la miseria que muchas veces nos llega a la vida es eso: recordar que Él es Dios y nosotros somos siervos. Yo sé que no dicen muchos amenes, pero es la verdad. Él es Dios y nosotros somos sus siervos. Por eso es que si algo le podemos destacar a Elí, es lo que le dijo a Samuel: mira, Samuel, cuando escuches la voz de Dios, dile a esa voz: habla, que tu príncipe oye. No, es habla, que tu siervo oye. ¿Cuántos siervos de Dios están escuchando esta palabra esta mañana? Es lo primero. Le vuelve a recordar, dice más el verso 8: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. Le vuelve a recordar que la verdadera libertad fue el resultado del poder y la elección amorosa de Dios sobre ellos. Todo lo que tienes es por mí. Estas tierras que te he dado, yo te las di. No tendrías libertad si yo no te hubiera sacado de Egipto. Hermanos, todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido. ¿Y por qué nos apropiamos entonces de lo que Dios nos ha dado creyendo que nos pertenece? Todo, hasta nuestra vida, le pertenece al Señor. Y lo primero entonces es, número uno, recuerden, yo soy su Dios. Segundo, recuérdense dónde estaban y ahora dónde los he puesto. Si Dios no hubiese elegido y libertado a Israel, ellos seguirían siendo esclavos. Si Dios no lo hubiese elegido a usted, si Dios no lo hubiese amado, usted y yo seguiríamos siendo esclavos. Entonces, no te olvides de esa verdad. Vea, dice el verso 9: también los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Aparte de haberlos libertado, yo les concedo mi favor, les doy mi bendición. Hermanos, ¿por qué entonces somos tan ingratos con el Señor? ¿Por qué, debiendo tener una fidelidad absoluta a Él, regateamos sus exigencias? Esa decisión nos puede conducir a la muerte. De tal manera que muchas veces lo que ahora nos afecta es el resultado de ignorar
la santa y bendita presencia de Dios. Dios no solamente está en estas cuatro paredes. La Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y Dios está acá. Pero Dios también está cuando estás solo. Y Dios también está cuando estás en tu trabajo. Y Dios también está cuando hablas con tus compañeros. Y Dios también está cuando estás en esa habitación solo. Dios está en todo lado. Si tú ignoras su presencia, lo que te va a conducir es la muerte. Entonces tú debes de decidir. Y como le digo, la respuesta del Señor viene de una forma que nosotros no pensamos, pero Dios nos está respondiendo. Dios nos está respondiendo, no como quisiéramos, pero sí como necesitamos. Entonces dice el verso 10: les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Decidan no adorar a estos dioses y decidan adorarme a mí. Vea lo que dice el verso 10, la parte final. Pero ustedes no me obedecieron. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor por medio de este profeta? Antes de proveerles a Gedeón, miren, antes de resolverles su problema aparente, vamos a resolver el problema real. Si yo les envío un caudillo y un libertador, Él los va a libertar de los madianitas y de los amalecitas, y ustedes van a volver alegres nuevamente. ¡Qué bien! Desaparecieron los madianitas, se fueron los amalecitas. Pero a la vuelta de la esquina, ¿qué iba a ocurrir otra vez, hermano? Ellos iban a volver a su idolatría. Entonces, no podemos estar en ese juego con Dios, porque Dios nos podría resolver nuestros problemas de la forma en que nosotros queremos. Pero resolviendo nuestros problemas de la forma en que nosotros queremos, no solucionamos el problema real. Y el problema real de Israel no era falta de libertadores, no era falta de caudillos, de héroes. El problema de Israel es que habían ignorado la santa presencia de Dios en medio de ellos. Por eso es que Dios se lo vuelve a recordar. Vaya, usted ahorita le está clamando a Dios y le dice: Señor, dame este empleo, por favor, provéeme, Señor. Y Dios se lo puede dar si de Dios es la plata y el oro. Pero ¿qué va a pasar si Dios se lo da? ¿Será que usted va a abandonar su codicia? ¿Será que usted va a abandonar su tacañería? ¿Será que usted va a abandonar, hermano, su materialismo desmedido? ¿No será que teniendo lo necesario, Dios nos recuerda y nos dice: tú no dependes del oro, tú dependes de mí? Entonces la respuesta viene y dice: Señor, ¿por qué tarda tu respuesta? No, hermano, la tardanza de esa respuesta no es tardanza de lo que nosotros queremos de parte de Dios, sino que la tardanza en la respuesta que estamos pidiendo a Dios es una respuesta en sí mismo de parte de Dios. Dios ya nos respondió y Dios nos está diciendo: depende de mí en lo necesario. A veces tenemos una situación familiar que no se resuelve, tenemos conflictos en el matrimonio, tenemos conflictos con los hijos, tenemos conflictos, hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, de la iglesia, y no nos damos cuenta que el problema real es que hemos ignorado lo fundamental. Hermanos, lo que le da equilibrio a nuestra vida es que tengamos al dador de la vida en todos nuestros asuntos. Lo que le da balance a nuestros problemas es que Dios esté en el asunto. Pero si Dios es ignorado por nosotros, y hay muchas formas de ignorar al Señor, porque usted puede venir aquí a la iglesia y seguir ignorando al Señor. Aquí hay gente en este momento que está ante la santa y bendita presencia del Señor, pero lo está ignorando en el corazón. Su cuerpo puede estar ahí, pero su corazón y su mente está en otra parte. Entonces, ¿qué necesitamos? Resolver el problema real. Hace algún tiempo recuerdo a una persona que, un poco decepcionada, me decía: fíjese que yo fui a la campaña del evangelista fulano de tal, y el hermano evangelista dijo: pasen acá todos los enfermos porque yo voy a orar para que reciban sanidad.
Y yo llevé a mi hijo, lo llevé para que oraran. ¿Y sabe qué? No se sanó. Y yo no sé por qué Dios no me respondió. Él era un incrédulo. Yo le pregunto algo. Yo se lo dije a él: mire, si Dios sana a su hijo, ¿usted hubiera vuelto al Señor? ¿Usted hubiera regresado donde Él? Y él se quedó pensando y me dijo, y él fue muy honesto: a lo mejor no, me dijo, porque quizás mi único interés detrás de Dios era la sanidad de mi hijo y no tener una relación con Él. Nuestro mayor problema es que solamente querramos las dádivas de Dios, pero no querramos tener comunión e intimidad con Él. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Cuando yo solamente me relaciono con alguien por interés, eso se llama prostitución religiosa. Y Dios no quiere prostitución con Él. Dios quiere una relación santa de matrimonio solo con Él, una relación de amor con Él. Entonces, la respuesta del Señor está viniendo a tu vida, pero no de la forma en que tú esperas. Y por eso es que Él te está enviando esta mañana a un siervo inútil que te está recordando qué es lo que debes resolver en realidad. Y es que has dejado afuera a Dios de tu vida. Y si dejas afuera a Dios de tu vida, lo único que te espera es muerte. Pero Jesús dijo algo, hermanos y hermanas: que el que cree en el Señor tiene vida, y vida en abundancia. Y ese es el Señor que está acá en medio nuestro, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios podría resolver nuestros problemas aparentes, pero si no resolvemos el problema fundamental, vamos a seguir en la misma condición. Esta mañana, hermanos, rápidamente, así con nuestros ojos cerrados y con nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para todos aquellos que desean entregarle su vida a Cristo, que desean volver al Señor, que desean tener al Señor en su vida, para que se pongan de pie. O si usted desea reconciliarse también con el Señor, ¿no será que esta miseria en la que se encuentra, o esta situación en la que se encuentra, es para que vuelva su mirada en el Señor? No se olvide de Él. No le estoy diciendo que la causa de su problema es su poca sabiduría. Póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Venga, venga, póngase en pie, camine hacia el frente. Ahí habrá un hermano que va a orar por usted. Queremos orar por usted. Venga, Dios le bendiga a la hermana que viene aquí en el pasillo. La causa de tu problema es que has ignorado la presencia del Señor. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien más que ha dejado afuera al Señor de su vida, y por eso es que la vida le ha dado trancazo tras trancazo, tropiezo tras tropiezo? Oye, puedes resolver tu problema aparente, pero si el problema real sigue ahí sin resolver, vas a volver a tropezar en el mismo hoyo, en la misma piedra, te vas a hundir. Vamos, ¿hay alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Esta es una cuestión personal con el Hijo de Dios. Yo sé que aquí hay más personas a quienes Dios les está diciendo: yo te puedo resolver tus problemas, pero eso te va a alejar de mí. Resolvamos mejor el problema principal, y es que me has dejado afuera de tu vida, y es que me has dado la espalda, y es que ignoras mi presencia, es que ignoras mi voluntad, es que ignoras mi norma para tu vida. ¿Hay alguien más? Vamos, póngase en pie. Si usted se ha alejado del Señor y desea reconciliarse, también puede ponerse en pie. Venga. Estimada dama, ¿vas a vivir ignorando la presencia del Señor? Estimado caballero, ¿vas a vivir al margen de la voluntad de Dios, haciendo las cosas a tu manera? No te quejes que la vida te golpee, no te quejes que en la vida las cosas no te sonrían, porque tú le has dado la espalda al Señor. Y sabes que Dios tiene un trato contigo. Vamos, póngase en pie. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, como lo ha hecho esta vida ya. Igual los que a través de la radio están escuchando este mensaje. Vamos, hermano, si tú te has alejado del Señor, reconcíliate con el Señor.
Estimada dama, señorita, la vida te está golpeando y no te das cuenta que la vida te está yendo mal porque has alejado a Dios de tu vida. Jesús lo dijo: separados de mí nada podéis hacer, nada es nada. Por eso es que tu vida está hundida en la depresión, en la tristeza. Tu vida muchas veces está al borde de la desesperación. Vamos, solo un minuto más. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Si hay algún joven, alguna señorita, algún caballero, Dios le bendiga. Dama, queremos orar por usted. Bienvenida a la familia del Señor. Vamos, hermanos, si hay alguien más, yo sé que aquí hay más personas, ayúdenme a orar. Por favor, no estén, hermanos, distraídos. Ayúdenme a orar porque el Señor ha tocado las vidas esta mañana. El Señor ha tocado las vidas. Diga: Señor, rompe las cadenas. Eso que tú estás sintiendo en este momento es la presencia del Señor que te dice: arreglemos el problema fundamental, que es que me has ignorado. Estás detrás de mis dádivas, pero no de mi presencia. ¿Hay alguien más? Póngase en pie. 30 segundos. ¿Habrá alguien más? Vamos, caballero. Dios te ha hablado. Te has alejado del Señor. Vamos. Venga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Vamos. No tenga miedo. Entréguele su vida a Cristo. Verá que su vida no será igual. No tenga pena. Dios le bendiga. Bienvenida a la familia del Señor. El Señor quiere darle una vida nueva. Solamente vuelva a Él. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Vamos, el Señor está tocando las vidas, hermanos, esta mañana. Estimado caballero, venga. El Señor está tratando con usted. El Señor le está hablando a usted esta mañana. ¿Va a seguir igual? ¿Va a seguir igual? El Señor le puede resolver su problema. Claro que tiene el poder, pero eso no va a resolver el problema real. Vamos, ¿hay alguien más? Yo sé que aquí hay más personas, hermanos, y yo sé que el tiempo es mi peor enemigo a esta hora. Pero yo sé que aquí hay más personas. Aquí hay amigos que están batallando en sus asientos. Vamos a orar ya. Pero si tú quieres pasar, vamos, caballero, entrégale tu vida a Cristo. Jovencito, tú que te has alejado del Señor, entrégale tu vida a Cristo. Sabes que andas mal, entrégale tu vida a Jesús. Vamos a orar entonces esta mañana por estas vidas. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, venga, pase, vamos a orar. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por estas vidas que están en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que tú les laves sus pecados. Dale vida nueva, Señor, y que a partir de este momento experimenten la gracia redentora de tu perdón. Que por favor, Señor, el milagro del nuevo nacimiento venga a ellos, y que a partir de este momento ellos tengan tu presencia en el centro de sus vidas. Solo tú puedes hacer nuevas las personas que creen en ti, y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Dale, Señor amado, a partir de este momento la perseverancia para mantener esta convicción hasta el día de tu venida. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les damos la bienvenida a nuestras hermanas con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bienvenidas, hermanas, a la familia del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión.